Bien, y ya para finalizar, entonces, la última parte del elogio de la dificultad, Stanislao Zuleta nos habla acerca de la lucha. Este pensamiento sobre la lucha es bien importante que le dediquemos tiempo a la razón, dice. Me permito leer: lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar, es conservar la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Entonces, claro, dentro de la lucha lo primero que nosotros nos podemos imaginar de manera ligera es la violencia, ¿no? La lucha por la supervivencia, la lucha por la vida, porque en últimas la vida es una lucha completa, pero es una lucha, dice Stanislao Zuleta, sin caer en esa paranoia de querer eh, sobreponer nuestro pensamiento por encima de los demás. Todo lo contrario, una lucha por un entendimiento del mundo, por una lucha por un entendimiento de lo que hay a nuestro alrededor y por lo tanto una lucha para la comprensión de nuestros semejantes. También tiene dos ideas que son importantes aquí en este texto, que es el esencialismo y el circunstancialismo. El esencialismo dentro del pensamiento, dice Stanislao Zuleta, cuando nos ocurren las cosas, cuando les ocurren las cosas a los otros, entonces aplicamos la ley del esencialismo. Eso quiere decir que el otro tiene la culpa de todo lo que le ocurra porque sí, porque es así. Y como es así, pues era lógico que le pasaran todas las cosas malas. Mientras que cuando las cosas malas nos ocurren a nosotros, entonces aplicamos un circunstancialismo. Quiere decir, todo estaba dado y yo me vi obligado a actuar de esa forma. No tenía otra manera, no tenía otra opción de actuar. Entonces siempre estamos poniendo en desventaja el pensamiento del otro, favoreciendo desde luego nuestro punto de vista. Esto es bien interesante, ¿no? Acerca de razonar cuando está ocurriendo eh, pues todo lo que tiene que ver con los hechos de violencia en el país. Y al final del texto, Stanislao Zuleta nos habla de la necesidad que tienen algunas personas de que no dedican el tiempo de pronto al pensamiento, de pronto a la reflexión, a generar angustia y caos a través de la filosofía, de una búsqueda de amos, una constante búsqueda de amos. Y dice Stanislao Zuleta algo que es bien, que me parece fundamental, y es el hecho de que amamos las cadenas. No podemos vivir sin que nos estén mandando. Esto lo podemos relacionar muchísimo con la lectura de Kant que vamos a hacer más adelante, eh, acerca de llegar a una mayoría de edad. ¿Qué es llegar a una mayoría de edad? Esta mayoría de edad tiene que ver con el hecho de no aceptar amos, no aceptar cadenas, no aceptar estas ideas que nos transmiten casi que de manera obligatoria y que nosotros terminamos aceptando como si fueran las verdades absolutas. Y acaba el texto, Stanislao Zuleta, con un poema de Goethe en el libro Fausto que dice: también esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo a mi alrededor, y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Entonces, la vida en últimas es eso, y Stanislao Zuleta propone el hecho de que la vida es una lucha para alcanzar una existencia de peso, y esa existencia, esa altísima existencia, se logra a través también de la reflexión. Bien, bueno, hasta aquí entonces el texto de Stanislao Zuleta, de manera somera. Hay muchas cosas por profundizar, hay muchísimas cosas que también quedan de fondo y que pues ahorita por el momento no tenemos el
tiempo, pero ya lo tendremos en las clases presenciales. Para despedirme entonces quiero sugerir algunas lecturas. Son sugerencias de literatura que de pronto les pudiera interesar. El primer libro que les quiero proponer es 1984 de George Orwell, el extraño mundo distópico que ya no es ni tan extraño ni tan distópico de Winston Smith, un peón de un engranaje social que se empieza a dar cuenta de que el sistema, de que el sistema lo tiene agobiado y que hace parte de un engranaje que se dedica a confundir a las personas porque él hace parte de un ministerio de la verdad y dentro de sus funciones en este ministerio de la verdad él tiene que ir cambiando la historia, ir cambiando esa historia oficial para que el gobierno siempre tenga la razón. Entonces, bueno, este libro que ahorita en estas épocas cae como anillo al dedo. Los ejércitos de Belio Rosero, para entender un poco también lo que ocurre en Colombia con esta guerra, eh, donde no se sabe cuál ejército le está disparando a cuál ejército y quién es quién, que todos están uniformados y al fin de cuentas no se sabe si son paramilitares, si son guerrilleros, si son de las Fuerzas Armadas, etcétera, los ejércitos. Un pueblo de tierra caliente, muy parecido a cualquier pueblo de Colombia donde vive un profesor que se la pasa espiando a su vecina, Geraldina, una mujer espampanante, y su esposa se da cuenta de que él pues le gusta mirar a la vecina y le llama la atención. Pero de un momento a otro la atmósfera empieza a convertirse en algo gris por la llegada de los ejércitos y empiezan a darse situaciones que van a resonar en nuestras mentes porque es algo muy parecido a lo que hemos estado lastimosamente acostumbrándonos en Colombia. Y finalmente, un libro que vamos a estar trabajando también durante, durante este ciclo, que es el Aleph de Jorge Luis Borges. Eh, Vamos a empezar justamente por el cuento del Aleph para mirar cómo es ese trabajo estético interesante que hace Jorge Luis Borges y su narrativa. Entonces, pues hasta aquí. Espero que les haya gustado este análisis del elogio de la dificultad de Stanislao Zuleta, así como estas tres propuestas de lectura, de literatura. Espero verlos pronto. Muchísimas gracias por la atención.